Bueno, pasó el minuto. Espero que más tarde puedan seguir afuera saludando y disfrutando el tiempo con los hermanos. Hoy quiero iniciar haciéndoles una pregunta y es, ¿alguna vez le han hecho alguna advertencia? Esas advertencias que usted dice, uy, no. A veces no nos gustan las advertencias, ¿cierto? Mira que te digo que no te cases con ese hombre. Y han pasado 30 años de pronto y dice, ay, mi mamá tenía razón. Ojalá que no. O la esposa, mira que no te metas en ese negocio. Y usted, ay, mi esposa. Y pasaron unos años y el dolor de cabeza y usted dice, mi esposa tenía razón. Y así hay muchas advertencias. Tal vez una las hemos escuchado, las hemos puesto en práctica y hoy podemos decir, gracias a Dios que un día alguien me hizo esta advertencia y por eso no hice esto. Y de pronto hay otras que tenemos que arrepentirnos por no haberlas escuchado. Hoy el Señor nos regala un precioso pasaje y quiere que meditemos en él. Todavía no, déjame está en Primera de Pedro 5:8 y es alerta. Estamos en guerra. Ese es el título de la prédica en esta mañana. Y yo no sé qué piensas, hermano o hermana, cuando escuchas, estamos en guerra. No escucho las campanas, no escucho las bombas, no escucho nada. Y tal vez nos pasa eso. Pero ¿qué piensas cuando escuchas la palabra guerra? Chévere, me gusta la guerra, ojalá haya guerra. Pero de pronto de sonrisas, de almohadas, ¿cierto? De chistes malos. Esa guerra de pronto es buena. Pero la guerra como la conocemos es terrible. Estaba mirando un poco la guerra que se libra en Israel y con Hamas en este momento y es atroz. De lado y lado, yo no quiero pensar en este momento en un u otro bando, sino en las consecuencias que lleva. Mujeres abusadas, niños maltratados, violados, muertes, desaparición. Y yo no sé si tú has vivido guerras como esa. No sé si has tenido familiares que han caído en la guerra. Dios me ha permitido estar mucho tiempo en la guerra. Duré 15 años viviendo la guerra y pasaron cosas terribles. Vi compañeros mutilados, muertos, que no volvieron a casa, huérfanos y miles de situaciones atroces. Y cuando yo escucho la palabra guerra, me da escalofríos, porque la he vivido de primera mano. Y sé que muchos conmigo la han vivido aquí. Unos en las Fuerzas Armadas, otros desde la casa acompañando a sus familiares y amigos. Y la guerra es terrible. Pero parece que nosotros los cristianos no vivimos en guerra. Pero resulta que el Señor nos dice y hoy nos quiere alertar a eso. Que nosotros vivimos en guerra. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y uno escucha ese versículo y uno dice, ¿eso qué será? Ah, sí, hay un enemigo, ¿cierto? Que no es mi suegra, no es mi suegro, no es mi primo, mi hermano. No, dice que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, gobernadores de las tinieblas. Cosas que nosotros a veces no entendemos y que como cristianos ignoramos y no pensamos en ella. Y nos pasan muchas cosas porque no pensamos que estamos en guerra. Pero hay una realidad. El Señor nos alerta y hoy nos quiere hablar un poco de ello. De ahí un enemigo. Como cristianos tenemos 3 enemigos, los conocemos: el mundo, la carne y Satanás. Son 3 enemigos palpables que no podemos desconocerlos y nosotros aún como cristianos a veces pareciera y vivimos como si no tuviéramos nada que temer. Y es bueno no tener nada que temer, pero sabiendo en quién estamos seguros.
Hoy vamos a meditar en Primera de Pedro 5 del 8 al 11. Y dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermoso pasaje, ¿no? Y en el contexto, el apóstol Pedro le está escribiendo a los expatriados. Había iniciado la persecución y los cristianos habían salido por todo el mundo. No tenían empleos, sufrían, no tenían trabajo, tenían ataques. Y fuera de eso, muchos cristianos pues no viven como cristianos. Entonces dan mal ejemplo, ¿cierto? Y eso pasaba en esa época. Y bajo esas circunstancias, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, les dice eso: ser sobrios y velad. Y entonces cuando hablamos esas dos primeras palabras, ser sobrios, ¿qué significa ser sobrios? En el original dice que no se ha dado al vino. O sea, no esté usted borracho, embriagado. ¿Qué pasa cuando nosotros nos embriagamos? Hay disolución, no podemos pensar correctamente. Tenemos la mente entenebrecida, tenemos la mente oscura. Y yo no sé cuántas decisiones, algunos de los que en algún tiempo están aquí tomaban trago, como mucho nos pasó, tomamos malas decisiones. El licor hace eso. ¿Han vivido eso en sus casas? ¿Un papá, una mamá, un hermano, un tío, un primo? Eso pasa. El trago hace eso, el licor hace eso y aún la droga hace eso. No nos deja pensar lúcidamente. Entonces la primera advertencia del Señor es ¿cuál? ¿Ser qué? Ser sobrios y velad. Entonces vamos a ver hoy 4 puntos y el primero es ese. ¿Llamados a qué? A ser sobrios y a velar. El primer llamado, la primera advertencia que nos hace el Señor es: ¿sean qué? Sobrios. O sea, tengan una mente lúcida, no la tengan contaminada con absolutamente nada más. Aquí nos habla de licor, pero puede ser cualquier otra cosa que lleve nuestra mente a estar divagando. ¿Y la segunda palabra cuál es? Velad. Ese velad hace referencia a estar despierto, a estar alertas, a tener cuidado. ¿Alguna vez lo han puesto a cuidar algo? ¿Y se les ha perdido lo que han estado cuidando? Yo tuve la desfortuna en muchas ocasiones de tener personas vigilando algo que no cuidaron y fue fatal. En 1989, en Antioquia, había una base militar y los soldados que estaban de centinela se quedaron dormidos. Entró el enemigo, degolló a algunos, mataron a otros, murieron 14 soldados más o menos, y el coronel que estaba en ese momento visitando la base fue muerto. Porque no estaban sobrios los que tenían que vigilar. Porque no estaban velando. Porque estaban dormidos, no lo sé. Tal vez no dieron importancia a lo que estaban haciendo. Y eso nos pasa a nosotros a veces. No estamos sobrios, y si estamos sobrios, no velamos. Y aquí el velar es: tengan cuidado, estén vigilantes. ¿Qué está pasando a su alrededor? ¿Qué pasa en sus vidas? ¿Cómo lo está viviendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿En qué está pensando? ¿En qué está invirtiendo su tiempo? Y nos da la razón por la cual debemos ser ¿qué? Sobrios y velar. Viene una razón especial y es ¿por qué? Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando pensamos en el diablo, no sé qué pensemos.
el mundo se ha encargado de distorsionar esa palabra y lo que representa. Hoy vemos el carnaval del diablo y entonces disfrazan a los niños con cachitos. ¡Ay, el diablito tan hermoso! Y pensamos que eso es el diablo. Hollywood con sus películas, todos los monstruos los colocan ahora como buenos. Y eso se mete en nuestra mente y va distorsionando lo que es. Pero hoy, mis amados hermanos, hace mucho tiempo quería que habláramos sobre este enemigo. Han pasado muchas cosas, pero quería como iglesia que pudiéramos estudiar un poco de ese enemigo. Así que permítanme hablar un poco de ese enemigo, de quién es y qué es lo que el Señor nos dice, de quién es que tenemos que cuidarnos. Dice Isaías 14, del 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste a la tierra, tú que gritabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Satanás, Lucifer y ese pocotón de nombres que conocemos de él, diablo, fue un ángel que Dios creó, que era hermoso, conocemos eso, pero quiso ser ¿qué? Igual a Dios. Entonces en este versículo nos está diciendo que el diablo, ¿saben qué significa diablo primeramente? Calumniador. O sea, es alguien que dice ¿qué? Mentiras. De nosotros puede decir de pronto muchas verdades, ¿cierto? Muchas verdades. Cuando nos acusa tal vez está diciendo verdad, pero vamos a verlo más adelante. Y otra palabra, porque la conocemos, es el diablo, que es, bueno, calumniador, y Satanás, que quiere decir adversario. Entonces, segunda a los Corintios 2:11 lo coloca que no demos cabida a Satanás para que no gane ventaja, que estemos pendientes de sus maquinaciones. Y esa palabra maquinación quiere decir ¿qué? Engaño, artificio. Entonces son los cientos de engaños que él utiliza, ¿para qué? Para entorpecer la obra de Dios. Entonces tenemos un enemigo poderoso que no vemos, ¿cierto? Que no lo podemos ver porque es un espíritu que quiso ser igual a Dios, que es mentiroso y que es ¿qué? Es engañador y que es su adversario. Pero no es el adversario al cual tú te puedes poner al lado de él y decirle, oye, perdóname. No, es un adversario que no negocia contigo. Es un adversario que te quiere destruir. Con él no hay que negociar. A él no te puedes ir a decirle, oye, diablito, por favor no me ataques. Eso no puede pasar porque él no va a entender eso. El único objetivo que tiene es ¿cuál? Destruirte a ti y a mí. Y aquí se trata de eso, de la guerra que Satanás le declaró a Dios por su alma y por la mía. De eso es lo que estamos hablando. ¿Cuál es el poder? Bueno, algunos nombres: Lucifer, Luzbel, serpiente antigua, príncipe del mundo, el Dios de este siglo, Belial, el príncipe de la potestad del aire, y te haré ver muchos nombres más en la Biblia, pero es el mismo. ¿Cuál es el poder que tiene? Dice 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Satanás tiene poder sobre este mundo. Lucas 4:6 dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero, la doy. Pues si tú me adorares, todo será tuyo. Estamos hablando del evento cuando Satanás está tentando al Señor Jesús y le muestra todos los reinos, le dice, todo esto a mí me ha sido dado y a ti te lo daré. ¿Sí qué? Si me adoras de rodillas. Entonces Satanás sí tiene un poder y eso no podemos desconocerlo. Su objetivo, sabíamos que es parecerse o ser igual a Dios. ¿Cuáles son sus estrategias? ¿Cuáles son sus engaños? Les decía que en la guerra
había un pensador que decía, si tú te conoces a ti mismo, ganarás algunas batallas. O sea, si nos conocemos, algunas batallas podemos ganar. Pero si tú te conoces a ti mismo y conoces a tu enemigo, tienes oportunidad de ganar todas las batallas. Por eso es que es necesario que nosotros hoy conozcamos esos engaños, esas artimañas que Él ha practicado durante todos los siglos, durante el tiempo, y hoy la sigue practicando. Dice Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Según de Corintios 11:14 dice, y no es de extrañar porque el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz. Así que no es extraño también que sus ministros se hagan pasar por ministros de rectitud, cuyo fin será conforme a sus obras. Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Hemos escuchado falsas doctrinas, hemos escuchado malos maestros, los escuchamos todos los días de nuestra vida. Y la Biblia nos dice, tengan cuidado porque se levanta gente que va a hablar falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en él la verdad. Y este es uno de los versículos que cuando empecé a leer la Biblia me dio duro porque solo hay dos papás. Papá Dios, pero también el diablo tiene hijos. Y quien no es hijo de Dios, será hijo de él. Qué alerta tan impresionante necesitamos nosotros tener, que quien aún no ha aceptado el regalo de Dios de la salvación, es un hijo de Dios. Satanás, en ese engaño que tiene para nosotros, tergiversa la palabra y fue lo que hizo con Eva. Con que Dios ha dicho. Pone duda en lo que Dios dice para que las personas tropiecen y caigan. Satanás ciega la mente de los incrédulos, dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es a la imagen de Dios. Cuando leemos esto podemos entender que cuando hablamos con las personas es increíble cómo nos rechazan. Ayer muchos fuimos rechazados de muchas maneras cuando intentamos decirle, hay un Dios bueno que te ama. Pero yo no quiero escuchar de eso. Eso es mentira. Entonces pudimos hablar con ateos, con budistas, con gente que piensa miles de cosas. Y hay tristeza en nuestro corazón. Decimos, pero ¿por qué? Y es por esto. Porque tienen su mente entenebrecida y ciega que no pueden recibir la luz. Y eso es lo que Satanás hace engañando al mundo entero, con falsas cosas, dándole cosas a veces para mantenerlos ciegos y perdidos. Estaba pensando, mi mamá tiene una cría de pollos. Y esos pollitos, cuando ella va a darle la comida, están felices. Y ella les da comida y ellos chillan, hermosos. Y por donde va a veces la siguen. Pero cuando tienen un tiempo, son un buen almuerzo. Son un buen almuerzo. Y eso es lo que hace este enemigo, que muchas veces nos da cosas. Hay gente que tiene de todo y usted los ve triunfando. Y tienen de todo. Y usted dice, pero ¿qué pasa con esa persona? ¿Por qué es tan malo? ¿Y por qué tiene de todo? Ni siquiera se enferma. Los hijos están gordos. Buena salud. Van a los mejores colegios, universidades y tienen de todo. Y usted dice, ¿por qué? Porque este enemigo los está cultivando y tiene su mente ciega para que no salgan de ahí. Pero su fin va a ser lo que conocemos. Porque la palabra de Dios dice que Dios al que ama, disciplina.
Y si cada uno de nosotros y azota a todo aquel que tiene por hijo. Y si somos hijos de Dios, el Señor nos va a disciplinar. Nos va a colocar pruebas, nos va a probar. La vida no va a ser fácil. Y en este contexto estaba hablando de eso. Los cristianos estaban sufriendo por la causa de Cristo. Y todos quienes nos llamamos cristianos vivimos y vamos a vivir muchas aflicciones. Entonces ya cegó nuestra mente, nos engaña, pero si eso no funciona, entonces nos acusa. Dice Apocalipsis 12:10, y oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el que los acusaba delante de nuestro Dios una vez. No, dice que nos acusaba de día y de noche. Y hay que hacer referencia a un pleito, a ese fiscal que te está acusando y que puede decirnos claramente, oiga, ¿sabe qué, Dios? Ese Carlos, no Carlos el pastor, no. Carlos, ese Carlos es mentiroso. Y van a ver y sí. Ese Cristian, ay, ese Cristian es pecador. Y van a ver y es verdad. Y es verdad. Y tal vez cada cosa de la cual Satanás nos acuse y te acuse a ti, yo no sé qué te acusaría a ti. Yo no sé cuán larga sería la lista que Satanás pudiera decir de ti o de mí delante de Dios. Tal vez blasfemos, mentirosos, ladrones, y hay para lo que usted se imagine, y tal vez es verdad. Imagine usted tener un acusador, un enemigo delante de Dios diciéndole eso. Señor, mire a Cristian, mire lo que está viendo cuando va en la moto. Señor, mire a Juancho, es terrible esa acusación, pero dice que un día ese acusador, ¿qué va a hacer? Va a ser arrojado de los cielos para que usted y yo no los acuse. Pero cuando eso pasa, Cristo dice, sí, Señor, es verdad, ese Fernández es malo, pero ¿sabe qué? Yo pagué por él en la cruz. Y era lo que hablábamos esta mañana. Qué hermoso es decir, ya no hay condenación para mí, porque mi Cristo pagó por mí. Entonces esa acusación ya fue vencida. Nos tienta también, es el tentador. ¿Cómo nos tienta él? Pues con las cosas que él sabe que nos gustan. Los ojos, la carne y el orgullo que hay en nosotros de las cosas que deseamos. Y fue lo que hizo con Eva en el Edén y fue lo que hizo con Cristo. 40 días ayunando y entonces tenía hambre y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Porque la carne necesitaba comida. Y muchas veces por las necesidades, nosotros a veces nos vamos ¿a qué? A pecar y a considerar cosas malas porque creemos que hay necesidades en nuestro cuerpo. La vanagloria de la vida por orgullo, por querer y desear cosas, a veces damos paso al pecado. Si eso no fuera poco, Satanás tiene otra artimaña. Nos enferma o nos aflige. 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Satanás le dejó a Pablo un aguijón, el cual no entendemos, pero era algo por el cual Pablo sufría. Y 3 veces le dijo a Dios, Dios, quítamelo. Y Dios, ¿sabe qué le dijo? Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Lucas 13:16 dice, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no la había desatar de esa ligadura en el de reposo? El día que Cristo hizo un milagro con esta mujer, el día de reposo. Satanás la tenía atada, esclavizada. Y en Hechos 26:18 dice, y hacía esto durante muchos días, que desagradando a Pablo,
Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en nombre de Jesucristo que salgas de ella. También Satanás, esos espíritus malignos pueden poseer a las personas. Pero a toda persona aquella que aún no haya recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Porque cuando lo hemos hecho, Él no permitirá eso. Entonces nosotros podemos ser libres y pensar y saber que ningún espíritu maligno puede habitar en nosotros. Segunda de Timoteo 6:8. Y escapen del lazo del diablo en que está cautivos a voluntad de él. Hay muchas personas oprimidas y cautivas por los lazos del diablo. Pero si eso fuera poco, hace tropezar la palabra del Señor. Dice 1 Corintios 21:1. Se levantó Satanás en contra de Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Marcos 8:33 dice: volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Y conocemos el contexto, que Pedro le dijo: Señor, no vayas a la cruz, no hagas eso. Y Dios le dice: quítate delante de mí, Satanás. Muchas veces nosotros, cuando no miramos las cosas de arriba, podemos estar dando cabida a las cosas del maligno. Y por último, si todo esto no funciona, perseguirá a los cristianos. Apocalipsis 12:10 dice: no teman lo que están por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probadas. Y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte. Lucas 22:31 dice: Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Tesalonicenses 2:17 y 18 dice: estaban muy ansiosos con profundo deseo de ver vuestro rostro, pero Satanás nos lo ha impedido. Yo no sé qué pensamos como iglesia cuando escuchamos todas estas cosas. Es un enemigo formidable, es un enemigo terrible. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Que Dios ya lo venció, que no tiene poder para con nosotros, que puede infligirnos daño si lo permitimos. Si lo permitimos. Si no utilizamos las armas que el Señor dejó para que estemos firmes en Él. Vemos un mundo oprimido por Él. Pero ese poder es limitado. Y eso es lo más hermoso. Hemos cantado esta mañana que somos libres del poder de Dios. Del poder de Satanás por la obra que el Señor hizo en la cruz. Y entonces aquí viene el segundo llamado. Hablamos que hoy vamos a ver 4 llamados que nos da el Señor. El primero es ¿cuál? Estar firmes y velar, ¿cierto? Porque hay un enemigo. Primer llamado. El segundo llamado, llamados a resistir. Llamado a resistir firmes. Dice 1 Pedro 5:9. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Y cuando dice resistir firmes, quiere decir que no nos movamos de lo que creemos, de lo que somos, de la palabra del Señor. Porque Él nos ha dicho que es verdad. Porque hemos visto y hemos experimentado ese amor precioso de Dios. Y entonces, cuando estamos sufriendo, cuando tenemos cualquier aflicción, cualquier ataque, podemos mantenernos firmes. Porque cuando no estamos firmes, ¿qué hacemos? Caemos. Y resulta que en el sufrimiento es cuando nosotros somos más tentados. Somos como cuando somos esos que somos débiles, que somos zarandeados fácilmente. Y si nuestras creencias no están firmes en el Señor, pasa que a veces hablamos con personas de doctrinas que hasta falsas, pero no estamos cimentados, empezamos a creer en ellas y a veces nuestra fe se va desviando. Entonces el Señor dice: manténganse firmes en lo que ustedes son. ¿Y qué hagan? Resistan. Y dice que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Lo que usted y yo sufrimos, hermano, no es solo de nosotros. Toda la iglesia universal del Señor está sufriendo ataques del enemigo. Tiene ansiedad,
tiene problemas. Muchos pasan hambre, necesidades, no tienen empleos y todos los ataques que podamos tener. Pero está diciendo el Señor que manténganse, sosténganse, porque ya yo vencí. Ya ustedes son libres. Entonces aquí viene esa necesidad de que mantengamos ¿qué? Firmes en la fe. Y es un llamado a eso, hermanos, a que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estés pasando hoy, podamos sostenernos en la gracia del Señor, sostenernos como iglesia. El Señor dejó unas armas para que nosotros vivamos en ella. Dice 1 de Pedro 5:6, humillados bajo la poderosa mano de Dios, y Él estará con nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer quiénes somos. Reconocemos en Dios. Dice Efesios 6 que utilicemos la armadura de Dios. Sostengámonos en su palabra. Sostengámonos como iglesia, orando y velando los unos por los otros, contando nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras ansiedades. No estamos solos, hermanos. En cualquier sufrimiento por el que esté pasando, Dios lo sabe. Si hay algún pecado hoy en tu vida, Cristo ya pagó por él. Ya no hay condenación para ti. Podemos estar libres, pero podemos hacerlo solo por la obra que Cristo hizo en la cruz. Y viene un tercer llamado. Llamados a confiar en la restauración de Dios. Mire, yo no sé, les decía ahora rato, no sé cómo estés en esta mañana. Si estás triste, si te han ofendido, si te sientes menospreciado. Yo no sé la condición de cada uno de nosotros. Pero el versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El Dios de toda gloria nos ha llamado a ti y a mí en Cristo Jesús. ¿Y qué quiere decir en Cristo Jesús? Cristo es el que hace posible que tú y yo vayamos una eternidad con Dios. Cristo Jesús fue el que venció al maligno. Él lo venció en la cruz. Entonces todo ese poder que hablamos ya no lo puede ejercer sobre nosotros, porque Cristo lo venció. Nos manda a tener cuidado, a estar alertas, pero Él ya pagó por eso. Jesucristo es el que nos saca de las tinieblas a la luz, como veíamos hace 8 días, que Dios nos mostraba que Cristo es luz y quiere que estemos con Él en luz. Cristo pagó por tu vida y por la mía. Cristo venció a Satanás en esa lucha por tu alma y por la mía. Pero dice que es necesario que después que hayas padecido un poco de tiempo. ¿Y cuánto es un poco de tiempo? Hay personas que sufren los 80 años de su vida, pero son 80 años. La eternidad es muy larga. A veces nosotros sufrimos 5 o 10 años y no, Señor, ¿yo qué hago? Y desfallecemos porque pasaron 5 o 10 años. Llevamos 2 días orando por una petición. Señor, es que esa petición tú no me la contestas. De pronto Él no quiere contestarla, ¿cierto? Pero mientras estemos aquí, hermanos, es una realidad que todos vamos a sufrir. Y vamos a sufrir más cuando es por la obra de Cristo. Pero Él dice, no se preocupen, resistan firmes, porque el que los llamó en Cristo ya pagó. Y después de que hayan padecido, ¿qué va a hacer? Vamos a ser perfeccionados, afirmados y establecidos cuando estemos en el reino de Dios. Cuando estemos con Él, ya nada de estas necesidades van a tener valor. Nada de lo que aquí le damos valor va a tener valor allá. Él nos restaurará a su debido tiempo. Y su debido tiempo es cuando el Señor Jesús venga por cada uno de nosotros. Y el cuarto llamado es un llamado a glorificar a Dios. Entonces tenemos un llamado a estar ¿qué? Firmes y a velar. Un segundo llamado a, ¿quién recuerda? Llamados a resistir firmes, ¿cierto? Tercer llamado, llamados a confiar
en que Dios un día nos va a restaurar. Y un cuarto llamado que necesitamos tener en cuenta es llamados a glorificar a Dios. Dice el versículo 11: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria. Y cuando hablamos de glorificar, hablamos de exaltar. Hablamos de rendir tributo. Y es lo que hemos estado haciendo esta mañana, diciéndole: Dios, gracias, te alabamos y te exaltamos porque a través de tu Hijo Cristo, tú nos diste salvación. Y creo que después de que podemos escuchar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, solo podemos decirle: Señor, te alabamos y te exaltamos. Y estamos agradecidos porque Jesucristo pagó. Y ya no hay condenación. Y ya no hay un acusador acusándome. Ya no tengo culpa por cualquier pecado que cometí, porque Dios, a través de Cristo, nos llevó a la tumba. Hermanos, que nuestra vida sea una vida de darle gloria al Señor. Que cada mañana, que cada atardecer, que cada mediodía podamos decirle: Dios, gracias. Gracias porque estoy vivo. Gracias, Señor. Que esta iglesia sea una iglesia que glorifica al Señor. Entonces, para concluir, hermanos, tenemos un enemigo que es poderoso, pero que ya fue vencido. Y que Dios hoy nos hace un llamado a que estemos firmes, alertas. 3 cosas: mirar, velar y resistir. 3 cosas que necesitamos tener en cuenta en el transcurso de nuestra vida. Pero que ya el Señor hace posible que nada nos ataque. Qué bonito es que podamos salir meditando en eso. Que el Señor ya pagó por nuestras culpas, que hay un enemigo que necesitamos tener cuidado, pero que ya fue vencido. Y este es un llamado para todos nosotros hoy a eso, a estar alertas, a estar vigilantes de qué hacemos, de cómo lo hacemos, de para dónde estamos dirigiendo nuestra vida. Y no podemos tampoco echarle la culpa a todo a Satanás. No, es que yo pegué a Satanás. No. La concupiscencia que existe en nosotros, el deseo de pecar, a veces la dejamos aflorar, y cuando nuestra vida no está andando en luz, damos cabida al pecado. Y hoy es un llamado a que podamos a estar firmes en la fe y alejarnos del pecado. Si hay alguien hoy que aún no ha creído en el Señor Jesús, que aún no ha aceptado ese regalo de gracia, de salvación y de perdón, qué bonito que pueda meditar y pueda decir: ¿sabe qué, Señor Jesús? Yo acepto tu obra en la cruz. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Hoy lo acepto y quiero caminar contigo. Es lo mejor que podemos hacer, poder quitarle el poder al enemigo y poder rendir nuestra vida a Dios. Vamos a orar. Dios, gracias por tu amor, cuidado y misericordia. Gracias, Dios, porque hoy tenemos la libertad, Señor, de caminar tranquilos, entendiendo que pueden venir muchos ataques de muchos lados, pero que tú ya lo venciste. Solo te pedimos, mi Dios santo, que nos ayudes a caminar contigo, que nos des la fuerza y la valentía para apartarnos del pecado, que nos dé la fuerza y la valentía para depender de ti, para caminar contigo. Gracias, Dios eterno, por tu palabra, porque nos da la confianza de que sí podemos vivir en victoria en esta tierra y en esta esfera del mundo, mi Señor. Te amamos, Padre, te bendecimos, y yo hoy coloco a esta tu iglesia, mi Señor, cada uno de nosotros aposento a tus pies, mi Señor. Los coloco delante de ti, pidiendo por cada uno de nosotros, porque nos ayudes a vivir dignamente, mi Señor. Que nos ayudes a entender que ya tú pagaste por nuestras culpas, pagaste por nuestros pecados, y que hoy podemos vivir en libertad. Así que ayúdanos a resistir firmes en tu palabra, mi Señor. Ayúdanos a caminar contigo. Te amamos, Padre, y te bendecimos. Amén y amén. Iglesia, que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Tenemos un anuncio más para darles, ¿sí?